Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Hoy es lunes 3 de noviembre, 12 del mes de Heshvan, día oficial de recuerdo y homenaje al primer ministro israelí Yitzhak Rabin, al cumplirse 30 años de su asesinato. Los diarios están llenos hoy de artículos y columnas de opinión que sostienen que no aprendimos ninguna lección, que las palabras pueden matar, la instigación al odio, la división, la grieta, y lo relacionan con otro hecho que está sucediendo a estas horas, la causa por la filtración de un video relacionado con la investigación de lo sucedido en el penal Sde Teiman, un hecho sobre el que informábamos la semana pasada. La principal sospechosa en esa causa, la fiscal general militar Ifat Tomer Yerushalmi, desapareció ayer por unas horas. Se sospechaba que había decidido quitarse la vida porque incluso dejó una carta de despedida. Enseguida, en un ratito, vamos a hablar de eso. Pero la mañana comenzó con la noticia de otro escándalo, esta vez por corrupción, y también la devolución de los cuerpos de 3 rehenes israelíes que estaban retenidos en la Franja de Gaza. Entonces, comencemos. Ma'ariv destaca una imagen de la búsqueda de los restos de los rehenes israelíes allí en el centro de la primera plana, y el titular dice: jamás hemos entregado los cuerpos de 3 secuestrados. La bajada amplía que los féretros, como siempre, fueron entregados por la Cruz Roja Internacional, trasladados al Instituto Nacional de Investigación de Medicina Forense, y según el grupo terrorista, los cuerpos fueron encontrados por Hamas del lado israelí de la línea amarilla que divide la Franja de Gaza, o sea, del lado bajo control de Israel. Y citan en este diario un reporte según el cual los mediadores están actuando para dar un paso seguro, una vía de escape, de salida a terroristas para que puedan regresar al lado bajo dominio de Hamas. Los 3 rehenes cuyos cuerpos fueron entregados e identificados durante la noche son el sargento Oz Daniel, el capitán Omer Neutra y el coronel Asaf Hamami. Oz Daniel, de 19 años, servía en el mismo tanque que Omer Neutra, murió combatiendo a los terroristas y su cuerpo fue secuestrado. Su gran afición era la música. Nimrod Cohen fue el único sobreviviente en ese tanque que estaba averiado y por eso los soldados no pudieron avanzar contra los terroristas. Omer Neutra, de 21 años de edad, oriundo de Long Island, llegó a Israel solo, sin su familia, para vivir aquí y enrolarse a las fuerzas de defensa de Israel. Era el comandante del tanque y murió también en combate el 7 de octubre de 2023. Su cuerpo fue llevado por los terroristas a la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró esta madrugada, hora de Israel, que habló con los padres de Omer tras conocerse la noticia. Por un lado dijo, están encantados, pero por otro, obviamente no les hace mucha gracia, nos alegra mucho haberlo logrado, dijo Donald Trump. Asaf Hamami, de 40 años, casado y con 3 hijos, era comandante de la Brigada Sur de la División Gaza de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ese fin de semana, que era festivo, recordemos era Simchat Torah, había llevado a su hijo de 5 años a la base para pasar esos días con él, y cuando comenzó la invasión, el ataque de Hamas y de otros grupos, fue el primero que declaró en la radio del ejército, comenzó la guerra, llevó a su hijo a un refugio, a un lugar seguro, y salió a enfrentar a los terroristas en el kibutz Nirim. Allí cayó en combate y anoche regresó a Israel. Ahora quedan los cuerpos sin vida de 8 rehenes en la Franja de Gaza.
En el diario Ma'ariv se amplía la información sobre el hallazgo de los cuerpos y dicen que las tropas israelíes debieron otra vez retroceder ayer para permitir que los terroristas de Hamás entraran en el área bajo dominio israelí para buscar los cuerpos de los rehenes israelíes. Al mismo tiempo, varios medios internacionales señalaron anoche que Hamás exige, a cambio de la entrega de los cuerpos, una vía segura para que los terroristas, como avanzaba Ma'ariv, que quedaron en los túneles debajo de donde están los soldados de Tzal, puedan salir de allí. Según la red Al Jazeera, Hamás quiere que sus hombres puedan salir sin tener que enfrentarse a los soldados de Tzal, las fuerzas de defensa de Israel, y propone que lo hagan en vehículos de la Cruz Roja Internacional a través de pasos definidos y seguros, decían ayer en Al Jazeera. Hamás hizo esta propuesta después de que anunció que iba a entregar los 3 cuerpos que finalmente entregó ayer y dio el nombre de uno de ellos, Asaf Hamami, cuyo cuerpo, como dijimos, fue entregado anoche. Poco después, los medios israelíes informaron que Israel rechaza la idea y que hay unos 200 terroristas en Rafah, un área bajo dominio israelí. A pesar de esto, según Ma'ariv, hay informes que indican que los mediadores están presionando a Israel para que acepte la propuesta y que las autoridades israelíes lo están evaluando. Esta mañana, Simcha Goldin, el padre de Hadar Goldin, cuyo cuerpo es retenido, está en manos de Hamás desde hace 11 años, decía que de ninguna manera se debe permitir la salida de esos terroristas con seguridad y sin que tengan que enfrentarse a las tropas israelíes antes de que Hamás entregue hasta el último de los cuerpos de los rehenes que secuestró en Israel. Mientras tanto, Hamás sigue perdiendo tiempo o ganando desde su punto de vista para restablecerse como autoridad dominante en la Franja de Gaza, saldar cuentas con quienes no estuvieron de su lado durante la guerra y volver a organizarse y armarse. A propósito de quienes quieren recuperarse, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hizo una promocionada y mediática visita a la Organización de Energía Atómica de su país, donde se reunió con directivos y funcionarios de alto rango de la industria nuclear iraní. Allí declaró que Teherán va a reconstruir sus instalaciones nucleares y las va a mejorar. Abro comillas, la destrucción de edificios y fábricas no supondrá ningún problema. Reconstruiremos todo y con mayor capacidad, dijo Pezeshkian. Los líderes iraníes, que hablan casi a diario de la destrucción de Israel, sostienen desde hace mucho tiempo que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos, que no busca ningún fin militar, mucho menos una bomba nuclear, sino que tiene un objetivo puramente civil. Sin embargo, antes de la guerra, Irán había estado enriqueciendo uranio a niveles justo por debajo del grado militar y que no sirven para un programa nuclear civil o pacífico. Las declaraciones de ayer de Pezeshkian siguieron esta línea y dijo: toda la actividad nuclear de Irán está destinada a solucionar los problemas del pueblo, a combatir las enfermedades, a mejorar la salud de la población. Según un informe de Al Jazeera de este fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que su país no va a renunciar a su capacidad de enriquecer uranio, a su derecho a enriquecer uranio, como sostienen los iraníes, y que no quiere entablar conversaciones directas con Estados Unidos ni sobre su programa nuclear ni sobre su programa de misiles. Jamás negociaremos nuestro programa de misiles, dijo Araghchi, y ningún actor racional se desarmaría. Lo que no se puede lograr mediante la guerra
no se puede lograr mediante la política. Fin de la cita. Sí dijo que estaría dispuesto a una negociación indirecta con Washington, pero que no piensan dejar de enriquecer uranio, que es una de las condiciones que había puesto Estados Unidos en las negociaciones, condiciones que el ministro iraní calificó de inaceptables e imposibles. Seguimos porque en el diario Israel Hayom de hoy hay una columna firmada por Meir Ben Shabbat, ex jefe del Gabinete de Seguridad Nacional de Israel y asesor de Seguridad Nacional, y hoy en día titular del Instituto Misgav de Seguridad Nacional y Estrategia Sionista, y la nota habla sobre varios temas relacionados con Trump y Medio Oriente. Y en este punto, la cuestión nuclear menciona la reunión que mantendrán el 18 de noviembre, dentro de unos días nada más, el presidente de Estados Unidos con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Ben Shabbat, el autor del artículo, dice que Washington está tratando de acelerar los tiempos y los procesos en la Franja de Gaza, no solamente de mantener el cese de fuego, sino de avanzar para tener resultados que mostrar en la reunión con bin Salman, para así poder impulsar sus ambiciosos planes y proyectos para Medio Oriente. Una reunión durante la cual probablemente se va a anunciar el establecimiento de una alianza de defensa entre Estados Unidos y Arabia Saudita, una alianza de defensa ampliada, como ellos dicen, y acuerdos de ventas de armas entre los dos países. No está claro cómo se va a resolver la exigencia de Arabia Saudí de tener su propio programa nuclear, desarrollo nuclear independiente, dice el experto, y agrega que bin Salman va a justificar esta exigencia, va a sostener que su país necesita su propio programa nuclear, citando precisamente las declaraciones de líderes iraníes que insisten en que van a reconstruir las instalaciones nucleares que fueron atacadas por Israel y Estados Unidos durante la Guerra de los 12 días y que seguirán adelante con su programa y con el enriquecimiento de uranio. Lamentablemente, es probable que incluya esta exigencia en su lista de condiciones y cambios para promover la normalización de relaciones con Israel, después de que esa solicitud que mencionábamos tantas veces, o más bien esa exigencia de allanar el camino hacia un acuerdo, un horizonte político de dos estados, un estado palestino junto a Israel, esa exigencia fue aceptada como parte del plan de los 20 puntos de Trump. Está contemplado ese horizonte político para los palestinos. Entonces, le quedaría como principal exigencia este programa nuclear. Del frente externo nos vamos ahora al interno, que no está mucho más tranquilo, más bien todo lo contrario. La policía de Israel informó que la ahora ex fiscal jefe militar israelí, general Ifat Tomer Yerushalmi, fue detenida después de que el viernes pasado admitió que había filtrado a la prensa, más concretamente a Canal 12 de la televisión israelí, un video de la supuesta comisión de un delito muy grave de soldados reservistas israelíes contra un preso palestino en el penal de Sde Teiman. El ejército anunció que se abría una causa penal y la fiscal asumió la responsabilidad y renunció. En la tarde de ayer, Tomer Yerushalmi estuvo desaparecida durante unas horas. Su automóvil se encontró abandonado en la playa del acantilado entre Tel Aviv y Herzliya, en el centro del país, y también una carta de despedida dirigida a su familia. Todo eso hizo temer, muy lógicamente, que había tomado la decisión de quitarse la vida y generó muchísima tensión y un operativo de búsqueda gigantesco. Casi todos los medios israelíes especularon o dedujeron que su decisión se debía
a la descomunal campaña de desprestigio que incluyó insultos y amenazas contra la fiscal en las redes sociales y en el canal 14 de la televisión israelí, considerado afín al gobierno. Allí la acusaban de haber inventado una causa contra soldados israelíes y de difamarlos públicamente, entre otras cosas, y sugerían todo tipo de crueldades y maneras de hacerla desaparecer del mapa, por decirlo de algún modo. También hubo diputados y ministros que hicieron este tipo de declaraciones, incluso hablamos sobre esto la semana pasada, pero en las últimas horas esto se había intensificado y el ministro de Defensa, Israel Katz, fue uno de los que hizo esas declaraciones muy fuertes, e incluso el propio primer ministro Benjamin Netanyahu, que dijo que Tomer Yerushalmi había cometido el peor atentado a las relaciones públicas de Israel desde el nacimiento del Estado, al hacer público este video. Los medios también explicaron que Tomer Yerushalmi tomó la decisión de hacer público el video para contrarrestar lo que definieron como interferencias lideradas por ministros de extrema derecha, periodistas y figuras políticas israelíes, decían, para evitar que la Fiscalía Militar investigase lo sucedido en la prisión de Teimán. Tomer Yerushalmi fue hallada sana y a salvo, completamente empapada, y ahora la policía no logra encontrar su teléfono celular, lo cual podría sumar a los cargos que ya hay en su contra el de obstrucción de la justicia si se comprueba que esta desaparición fue intencional. Más aún, hay quienes especulan que todo esto del presunto intento de suicidio fue todo prefabricado como para hacer desaparecer pruebas. De todas maneras, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunció que se decidió redoblar los esfuerzos para proteger la vida de la exfiscal y vigilarla incluso con cámaras de seguridad. También fue arrestado el exfiscal militar, coronel Matan Solomash, bajo sospecha de que estuvo involucrado en lo sucedido. En total son 5 los arrestados y todo parece indicar que la causa no termina ahí. Hoy se debate la extensión de la prisión preventiva y sin duda dará mucho más que hablar. Y nuestro escándalo cotidiano se produjo esta mañana bien tempranito con el anuncio de que hubo una cantidad industrial, diría yo, de detenciones y arrestos por presuntos delitos de corrupción en la Histadrut, el mayor sindicato de trabajadores del país. La policía dice que es una de las causas de corrupción más grandes de la historia o más graves de la historia de Israel. Según la policía, los detenidos son sospechosos de soborno, fraude, abuso de confianza, blanqueo de capitales y evasión fiscal. En un comunicado, la policía dijo que la investigación encubierta empezó hace aproximadamente 2 años y hoy se dio a conocer públicamente, y se centra en altos cargos, funcionarios de alto rango de la Histadrut, incluyendo a su titular, Arnon Bar David, y su esposa, y también intendentes de 2 ciudades y autoridades de empresas estatales y privadas. Según informó la emisora pública Kan, la policía sospecha que el sindicato, la Histadrut, operaba una red con un empresario del área de seguros que conseguía para sus clientes empleos en municipalidades y empresas generalmente estatales con la ayuda de esos altos cargos de la Histadrut, quienes presuntamente recibían dinero a cambio. Según Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, los investigados, atención a esto, son en total 350 personas. Entre ellos hay 10 que fueron arrestados y en ese grupo están los 2 intendentes también, y los demás fueron o serán interrogados en la siguiente etapa de la investigación.
Por último, vamos a la primera plana de Yediot Aharonot, la franja vertical del lado izquierdo, según lo vemos nosotros en la pantalla, con la imagen del ex primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, 30 años de su asesinato. El diario avanza en tapa varias columnas de opinión y un suplemento especial cuyo título es ¿Qué aprendimos de ese magnicidio? Si es que hemos aprendido algo. Como dijimos, hoy es la fecha oficial del homenaje a Rabin, 12 de Heshvan. Los actos oficiales se inician a la 1 de la tarde en la Casa Presidencial con un acto conocido como Ner Yitzhak, el encendido de la llama recordatoria. Después, el acto en memoria de Yitzhak y Lea Rabin en el Monte Herzl en Jerusalén, que va a contar con la presencia del presidente de Israel, Yitzhak Herzog, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yitzhak Amit, y el vicepresidente de la Knesset, Simón Davidson, diputado del partido opositor Yesh Atid. A las 5 de la tarde comenzará la sesión especial de duelo de la Knesset en el Pleno del Parlamento. Los actos de recuerdo y homenaje finalizarán con el acto de entrega de los premios Rabin en el Centro Rabin en Tel Aviv a las 8 de la noche. Sin duda habrá muchas declaraciones, comentarios, reacciones y estaremos pendientes para informarles sobre todo lo que suceda también en esto. Justamente en las últimas horas, en medio de todo lo que ya se dijo y escribió sobre la fiscal militar Ifat Tomer Yerushalmi, volvieron a surgir, como suele suceder para esta fecha, las voces que reclaman la liberación del autor de los disparos, Yigal Amir, el despreciable asesino que mató a Yitzhak Rabin al término de una manifestación multitudinaria contra la violencia y por la paz. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, recomendarlo, difundirlo y a suscribirse y también a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.